Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os quiero hablar de prácticas y de algunas cositas que han ido pasando con el tema del máster en neuropsicología clínica. Es decir, prácticas del MPGS. El tema que estamos es en el que estoy pasando ya a personas nuevas, las de seguimiento también, y sí que no me quedo sola, básicamente está el tutor a mi lado. Y si hay alguna cosa que considera, pues en bajito me lo dice así como murmurándome. Claro, como lo tengo al lado, pues me entero. Y sí que me he dado cuenta que, por ejemplo, en una de las pruebas la paso al principio un poco rápida, pero a la mitad de la prueba me doy cuenta, es la de la lista, que se tiene que hacer 5 veces. Entonces, siempre al principio, cuando empiezo con las primeras palabras para decírselas al paciente y que luego acabo de decir la lista y esa persona me tiene que repetir las palabras, pero da igual el orden, simplemente las que le vengan a la mente, y es una lista bastante larga. Al principio, pues lo típico, cortina, payés, no sé qué, así más o menos. Sí que al principio, pues como que lo digo muy rápido. Y también estoy trabajando en el tema de memorizarme yo la lista. ¿Por qué? Porque pasar la lista y pasar el protocolo así es muy fácil, pero te pierdes la parte cualitativa. Es decir, por ejemplo, nos dimos cuenta de que había una persona pasándole esta prueba concretamente en el que al principio me hacía y me decía, cuando acaba de decir la lista, decía, no sé, es que no sé, no me acuerdo, y se reía, ¿vale? Y claro, yo pensaba, "Digo, esta persona, ¿por qué se ríe? Bueno, entonces volví a pasar la prueba, pero claro, mi tutor ya se quedó con la copla y entonces comenzó a decir, y las otras veces que la pasé, pues fue diciendo conforme. Y sí que luego él le comenté, digo, y qué raro que se haya reído. Dice, fíjate bien en todo el protocolo, las pruebas, es decir, más que en las pruebas concretas, para hacer la evaluación, fíjate en todo. Y nos dimos, bueno, yo me di cuenta, mi tutor ya lo tiene en manga por hombro porque lleva, me parece que 25 o 23 años en la profesión. Y viendo las pruebas digo, ostras, digo, tiene perfil cortical, es decir, perfil de memoria cortical es que la alteración está en la parte cortical. Y claro, digo, ostras, tiene agnosia, tiene afasia, tiene apraxia y tenía algún fallo más. Digo, ostras, esto es un principio de Alzheimer. Me dijo. Tienes que fijarte mucho cuando pasas sobre todo esta prueba porque la expresión que tienen no se puede fingir. Es algo que por mucho que quieras entrenar, no se puede fingir. Dice, y esta persona tiene. Ya habían sospechas, porque esta persona pues ya había venido, no le habíamos pasado las pruebas aquí, pero sí que había visto algo el médico de cabecera y lo derivaba para nuestro servicio. Y ya ponía que habían sospechas, porque le había pasado un mini mental. Entonces, pues nosotros ya estuvimos un poco más al quite. Y sí, sí. Y es inicio de. O sea, aún habían algunas pruebas que numéricamente, o sea, cuantitativamente rozaban el no diagnóstico, pero cualitativamente, es decir, siempre es muy importante en estas pruebas, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Cuando pasas las pruebas, cómo actúa el paciente, cuando le haces la entrevista inicial y luego sobre todo cuando pasas a la familia y te explica un poco. Este paciente ya empezaba un poco que esto es algo que a mí me confundía mucho con lo que son las demencias por cuerpos de Levy. El tema de que esa persona pues tenía como, pues por ejemplo, esta persona lo que le pasaba era que decía pues que sus hijos pues iban a casa y cuando pues le robaban el dinero y simplemente no sabían los hijos qué hacían con el dinero, porque veían que sacaba 200 o 300 euros, en una semana se gastó 1000 euros y no encontraban el dinero y no encontraban dónde lo habían gastado, no veían que hubiera comprado nada, no sabían qué pasaba y ese dinero pues tenían sospechas de que se iba a comprar, a lo mejor se dejaba el dinero en algún lado. Y claro, sí que pues hicimos lo típico, las recomendaciones, ¿tenéis gas en casa? Sí, pues cambiadlo, porque esto es un problema cuando ya empiezan así. ¿Es una persona que tiene algún cuidador? Sí, va unas horas porque ya pedimos por la ayuda a la dependencia. Vale, pues si puede ser, pues que durante el día o tienes la opción del centro de día, pues esto que se va explicando, que se puede tramitar. Y luego sí que se le recomendó pues hablar con el banco, mirar de
como mínimo, porque muchas veces cuando haces ciertas acciones esas personas pues, se ponen más agresivas, se pueden poner irritables. Entonces, pues lo que se hace muchas veces es, por ejemplo, se habla con el banco y se le dice, vale, pues quiero que limites, por ejemplo, a 20 euros lo que puedas sacar al día. Y ahí, pues ya está, esa persona en el cajero no podrá sacar más. Quitas el gas, quitas... Porque al fin y al cabo, con el perfil de paciente, a día de hoy, el problema que tenemos es que, por desgracia, pues los hijos pues trabajan, algunos viven fuera, no se pueden hacer cargo de la persona mayor, tienen que buscar pues pagar a alguien o un centro de día y durante el día pues está y por la noche pues a lo mejor puede ir algún hijo. Todas estas cosas se pueden ir tramitando, ¿vale? Nosotros las informamos cuando vemos casos así y luego ya pues hablamos pues con la responsable del centro, le derivamos el caso, se entrevista con la familia, tienen ya el resultado del protocolo de pruebas y ya ha hablado con el médico, historias de estas, ¿vale? Bueno, más o menos pasó esto con este paciente y con algunos otros pacientes también que he ido pudiendo pasar por protocolo de pruebas. Algunos sí que, por ejemplo, había una persona que tenía, teníamos sospechas de demencia frontotemporal y cositas de estas. Luego, también lo que estoy haciendo es hincharme a hacer los informes. Es decir, evalúe yo o no evalúe yo, ya me está dando los informes que para mí es mejor, sinceramente. Algunos diréis, vaya rollo hacer los informes. Pero si a mí me da las pruebas de forma cuantitativa y cualitativa a nivel numérico y la entrevista todo anotado, yo puedo hacer el informe. Y claro, hacer el informe no es un... pones en cada casilla, perdón, por ejemplo, el Boston 30-60, el resultado que tiene, pues bueno, si estás valorando lo que es, por ejemplo, el lenguaje, pues esta cantidad numérica, que estos son los resultados. Tienes que interpretar, es decir, porque el Boston 30-60 puedes mirar lo que son pistas fonéticas y entonces eso va valorado en una parte y también la parte del lenguaje y va valorado en otra. Cosas, historias de estas. Y luego cuando ya tienes pues todo lo que es a nivel numérico pasado, pues tengo que poner la valoración. Por ejemplo, no agnosia, no apraxia, no apraxia idometría por imitación, porque es las que hacemos. Y luego pues lo que siempre pongo, por ejemplo, es que el principio siempre me cuesta poner la entradilla, que es pues, lo típico, según se observa, el paciente presenta alteración en memoria verbal episódica, porque es la prueba de la lista, una de las cosas que mira, que hacen sospechar que hay este problema, la recuperación en tiempo no mejora, con claves de reconocimiento sí mejoran, pero hay falsos positivos, por ejemplo, que hay pacientes que a lo mejor en la prueba de la lista pueden hacer, por ejemplo, son 5 veces, un 4, un 3, un 2, un 5 y un 7. No hay curva de aprendizaje, porque para que exista una curva, por ejemplo, me lo invento, tendría que haber 2, 4, 7, 8 no, 7, 12 y 15, ¿vale? Hay una ligera curva de aprendizaje. Luego, cuando le preguntas al cabo del rato, que ya has pasado otras pruebas, dígame palabras de esta lista y te va diciendo, pues, a lo mejor recuerda 5, ¿vale? La memoria de vocación, pues 5 para... Luego haces la complementaria, que es para que identifique. Si, por ejemplo, ha salido este resultado, pero en las pruebas de reconocimiento esa persona, me invento, hay 20 preguntas, hay 20 palabras, pero esas 20 palabras que hay en esa lista, hay algunas que sí están en la lista y hay otras que no, y tienen que identificarlas. Si hay muchos falsos positivos, este perfil ya no es lo que apuntaría si, por ejemplo, no existen estos falsos positivos. Es decir, si en esta lista esa persona, por ejemplo, hace 15, ha tenido la curva, o sea, en la pregunta de la lista no hay curva, de recuerdo hay 0, pero la lista identifica, por ejemplo, 15, es un perfil de memoria, subcortical, ¿vale? La alteración es subcortical. Pero aunque exista en la pregunta de la lista curva, exista 2, por ejemplo, o sea, una curva muy, muy, muy chiquitita,
exista de recuperación 2 palabras y luego abajo hay 2 o 3 que acierta y las otras son falsos positivos, esto indica puntualmente, se tienen que mirar las otras preguntas también, un perfil cortical por los falsos positivos, ¿vale? También a veces si pasa esto se hace alguna otra prueba complementaria, pero más o menos funciona así, ¿vale? Las pruebas más, las dos que son como más digamos, importantes o las más que hacen un buen cribado, complementándola con las otras. Pero bueno, memorizando y diferenciando esto que os dije de subcortical-cortical, ir un poquito más lenta leyendo lo de la lista, vigilando porque algunas veces, pues, cuando hay una agnosia para apuntarla en el Boston, me confundo un poco y a lo mejor no la apunto y como hago la pregunta de, bueno, y le pongo la clave de la pista fonética, la apunto como fonética y eso aún todavía tengo que perfilarlo un poquillo y hincharme a hacer informes. Es lo que he estado haciendo durante estos días. También, el tema de las prácticas, por ejemplo, esto ya os quería comentar en el vídeo anterior, he tenido problema con el tema de las prácticas de neuropsicología. Ahora estoy haciendo unas, pero las de neuropsicología, el convenio empieza, si no recuerdo mal, para finales de septiembre hasta finales de enero, que es cuando podemos hacer las de este máster. He estado buscando no sé cuántos centros de infanto-juvenil para hacer las evaluaciones neuropsicológicas de TDAH, TEA, dislexia y todo este tipo de evaluaciones. He buscado por Barcelona, estuve intentando en San Juan de Dios, Hospital del Mar, en el Clínico, en centros ya privados, tienen convenios con UB, la mayoría, o con UAB. He mirado cerca de mi población en 2 sitios que son donde hay más densidad de población y hay más centros, no responden la mayoría. Me he desplazado hasta mirar en Tarragona, que me pilla lejos, no encuentro centros, envío mails, algunos me dicen que no, otros me dicen que no porque tienen concertado y otros ni me responden. He enviado pues como 60 mails y a llamar pues a otros tantos. Y al final, bueno, mi tutor sabe todo este periplo y me dijo, bueno, si quieres, como tienes que hacerlas, porque pedí convalidar, porque ya sabéis que he hecho de neuropsicología en la carrera 180 horas, más las 500 horas que estoy haciendo ahora en población de adultos, pero es neuropsicología, y hablé con la universidad para convalidar. Me dijeron que no, que unas porque son las de la carrera y las otras porque son de un máster habilitante. A ver, son 500 horas, ¿qué más da que son más? Pues no, miro las excepciones de no sé qué normativa y no entran, así que tengo que hacerlas igual. Pues me he encontrado con, no encuentro centros de este perfil y encima tengo que hacerlas sí o sí, ya no las puedo convalidar. Bueno, expliqué toda esta historia a mi tutor y me dijo, bueno, pues mira, quédate aquí en el centro, haces y cumples las horas que te piden para ese máster y ya está. La pena es que no podrás ver otra población con otro perfil para poder aprender esto que tú querías. Oye, bueno, pero tengo que hacerlas. Así que hablé con la coordinadora del centro, no la que se encarga del papeleo, sino una coordinadora, y le expliqué un poco lo que me pasaba y me dijo, pues sin problema, puedes hacerlo aquí. Ya hemos quedado en que sí, me lo han confirmado vía mail, protocolos que se tienen que hacer. Y sí que pues ya he avisado a la universidad, ya tienen los datos del centro, ahora es un poco meterles presión para que se den prisa, que ya sabéis cómo funciona esto. Con el tema de las prácticas del máster, pues así está. Y estoy en el punto de no sé si hubiera sido mejor que me hubieran buscado ellos el centro. Y a lo mejor hubiera tenido suerte. Pero claro, el a lo mejor es, a lo mejor tengo suerte, pero me envían a Moncada y me tengo que meter por Barcelona para ir para Moncada. Y la verdad, a mí me coge muy lejos y no me gusta la carretera que hay para allí. Digo Moncada como digo meterme en Barcelona en una zona que, por ejemplo, el transporte público sea complicadísimo. Bueno, así que así estamos con el tema de las prácticas, así estoy con el tema de los protocolos y nada, ya os iré diciendo, pero bueno, en principio pues eso. El blog de prácticas que tendría que ser diferente para el otro máster, pues seguramente que lo meteré
en este mismo y simplemente pues cambiaré el título. Pero si veo alguna cosita más, a lo mejor les pido ir a planta otra vez para el siguiente bloque de prácticas y lo hago un poco más, en vez de consulta externa, lo hago más pues combinando, como el primer práctico de la U. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.